reforma constitucional de 2007, cosa que en mayor medida se logró. ¿Qué sucede? Desde mi particular punto de vista y respetando las decisiones legislativas que se han tomado, que el órgano rector, como está estructurado en la inteligencia de que lo preside quien preside la Junta de Coordinación Política y los vocales son los coordinadores parlamentarios. Esta situación sin duda le da un carácter importante a las decisiones que ahí se tomen, pero desde mi perspectiva y de acuerdo a las cargas de trabajo que se presentan muchas de las veces al seno de ese órgano de gobierno, el trabajo se va deteniendo. Bueno, y hubo por ahí, ustedes también lo recordarán, algún antecedente de la imposibilidad de constituir un órgano que era el revisor de las determinaciones de ese órgano rector, por esa situación que a veces los señores legisladores se encuentran, los coordinadores evidentemente más. Entonces yo lo que plantearía, o sea, a modo de sugerencia, es que sin mover las facultades ni la integración de dicho órgano, que esas posibilidades fueran delegadas en algún legislador de ese mismo grupo parlamentario para poder procesar de mejor manera las determinaciones o los asuntos que ahí se ventilan, como sucede, por ejemplo, en los comités de administración, en el Consejo de Transparencia, Consejo Editorial de Cámara de Diputados, en donde los señores legisladores delegan en otros diputados esa posibilidad para la mejor toma de decisiones. Ese es en el plano, en el terreno del órgano rector. En la cuestión de los temas polémicos que usted me comentaba, señor senador, en relación a los contratos de fotocopiado y el sistema de asistencia y votación, la participación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos a mi cargo en la Cámara de Diputados es de acompañamiento en los procesos licitatorios como asesor, en donde no tengo derecho de voto, solamente expongo las argumentaciones. Por diversas razones justificadas en la norma, el único órgano facultado para autorizar adjudicaciones directas de este tipo de servicios es el Comité de Administración o la Junta de Coordinación Política. En esta situación creo que es importante que la responsabilidad que tienen los señores legisladores en estos rubros del manejo de los recursos públicos y en estos dos casos que usted puntualmente me plantea, creo que se actuó en consonancia. En el tema de los contratos de fotocopiado, es un esquema que ha venido funcionando en Cámara de Diputados desde hace muchos ejercicios. El contratar el servicio de fotocopiado, no se cuenta con las máquinas propiamente para poderlas realizar las fotocopias. Entenderán, uno de los servicios de mayor volumen en la Cámara de Diputados. No tengo el monto exacto, pero es uno de los montos mayormente elevados. En ese sentido, las consideraciones que las unidades administrativas responsables, como son la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y las direcciones correspondientes, le plantean al órgano de gobierno, en este caso al Comité de Administración, la posibilidad de adjudicarlo directo, porque algunas situaciones en el tiempo y por las necesidades apremiantes que a veces acontecen, ustedes como legisladores lo habrán vivido, que se requiere tener un puntual servicio de fotocopiado, por referirme ahorita en concreto, y es por eso que se le ponen a consideración del Comité de Administración la posibilidad de que sean mediante la adjudicación directa. Al día de hoy puedo señalarle que este tipo de contratos, o al menos el de este año, ha sido celebrado y firmado por todas las partes y las áreas. Los procesos han ido mejorando, pero en esta parte sí quisiera yo abrir un espacio de reflexión y un poco de comentario, en el que considero que la norma de adquisiciones de Cámara de Diputados, que es a veces similar a la de la Administración Pública Federal, tendría que ser una revisión, una adecuación. En ese camino también se está trabajando, pero hoy día tenemos esa misma normatividad, y hace que algunas de las situaciones, como en este caso que les comento, se detengan en la cuestión de la decisión final de los órganos colegiados. Creo yo que con algunos puntos específicos, las determinaciones que llegan a tomar los señores legisladores tendrían que ser delegadas, algunas de ellas, las tal vez menos trascendentes bajo algunos criterios de racionalidad, en los servidores públicos. El hecho de que algunas de las decisiones las tomen los órganos de gobierno a veces tarda en el procesamiento por la misma carga de los señores legisladores.
En la relación al contrato de sistema de asistencia y votación electrónico, es un tema bastante interesante en relación a la parte jurídica. El contrato, como bien saben, y fue uno de los últimos ejercicios que realizó la 61 legislatura, fue la asignación directa de este servicio, de este sistema. El sistema de asistencia y votación que contaba la Cámara de Diputados tenía un desfase, un retraso de alrededor de unos 25 años en su funcionalidad. En ese sentido, se acercó la Cámara de Diputados al Instituto Politécnico Nacional para tener un dictamen del riesgo que tenía, y en ese tenor se determinó que existía un riesgo alto de que el sistema pudiera, como coloquialmente se dice, colapsarse. Las unidades administrativas plantearon ante la Junta de Coordinación Política, quien fue quien en última instancia tomó la determinación de adjudicarlo, de correr el riesgo en aras de que venía el cambio de legislatura, y no solo el cambio de legislatura, había también un cambio de gobierno. En ese tenor se actuó en estricto apego a la normatividad por parte de los servidores públicos, acatando la decisión de los señores coordinadores, y el sistema en la parte operativa el día de hoy no ha presentado ninguna falla, y en la parte jurídica está totalmente, es decir, ya se finiquitó la parte administrativa de acta de entrega, recepción del mismo, con las constantes situaciones que mediáticamente se han hecho del conocimiento público. Como bien refiere usted, y lo expreso puntualmente en mi currículum, yo fui director jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en el año 2007, de 2007 a 2008. Haciendo un pequeño paréntesis, yo ingresé a laborar en el año 2004 el Comité Ejecutivo Nacional como director contencioso, después del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. En el año 2007 me designan director general de Asuntos Jurídicos, haciendo la mención que mi trabajo ha sido siempre en áreas técnicas del partido. No he tenido ninguna cartera a nivel directivo ni ejecutivo, no he sido consejero nacional ni regional, ni tampoco candidato ni aspirante a candidato. Esa es una parte, nada más una pequeña puntualización que no tenía yo, no agregué ahí a mi currículum. Y evidentemente pues es un cargo partidista, lo asumo como tal, es uno de los encargos que en lo personal mejores formaciones profesionales me ha brindado, por la posibilidad de conocer el mundo tan cambiante del derecho electoral, y sin duda lo asumí como lo he asumido al integrar ahora la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, con total imparcialidad, independencia en mis decisiones, evidentemente las que están sujetas a la ponderación de los señores legisladores. Siempre he actuado con estricto apego a la normatividad atinente, a la ley y a la Constitución. Por citar un ejemplo, he tenido la posibilidad de trabajar y colaborar con 11 presidentes de mesas directivas de distintos grupos parlamentarios, en donde he comprobado la posibilidad de tener los conocimientos para acercar las herramientas para la mejor toma de decisiones. En el plano político, al interior de la Junta de Coordinación Política, uno de los rubros donde normalmente se genera mayor polémica es en la interposición de las controversias constitucionales. En este esquema y en relación a la pregunta que me formuló, señor senador, comentarles que es, desde mi óptica, una posición compleja. Por ejemplo, en la 61 legislatura, durante mi gestión en ese periodo se presentaron 8 controversias constitucionales en contra del Ejecutivo Federal. En ese tenor, puedo asegurarle que todas y cada una de las diligencias necesarias para combatir, usted refería al expresidente Felipe Calderón, efectivamente él fue presidente durante este periodo en donde se presentaron 8 controversias constitucionales contra su administración. En todo momento el actuar personal y de mi dirección, de la dirección a mi cargo, fue estrictamente apegado al reglamento para procesar las opiniones que se solicitaban en relación a la controversia constitucional, la viabilidad, y una vez aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados, el seguimiento puntual que se les dio a las mismas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa sería en cuanto a las preguntas formuladas por los señores senadores. Y por lo que hace la pregunta de la sociedad civil organizada, dice: ¿cómo se debe garantizar la autonomía, la especialización y la imparcialidad de los órganos autónomos? Yo creo que
como lo refiero en la parte final de mi presentación, México cuenta con instituciones sólidas y funcionales. Hoy día estamos ante la presencia de un cambio en la estructura de diversos órganos. Hoy tenemos nuevos órganos constitucionales y algunos otros con reglas y procedimientos mejorados, como es el nuevo Instituto Nacional Electoral. Yo creo que cómo debe garantizarse, pues con estricto apego a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales. En este tema creo yo que es importante hacer un énfasis en que yo creo que la materia de transparencia y en general de derechos humanos debe estar siempre marcada reglada por la Constitución, pero sin duda los instrumentos internacionales son de suma valía para el ejercicio pleno de estas facultades. Como bien saben, México forma parte de muchos de los tratados que protegen los derechos fundamentales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido caminando también a la par para ir garantizando este tipo de derechos, clarificando los criterios de control de convencionalidad, las garantías pro hombre, por persona. Es decir, yo creo que el marco donde debe garantizarse esta autonomía es estrictamente en los instrumentos internacionales y en la Constitución. De mi parte sería todo, señor. Licenciado, antes de que se vaya, sí vale la pena y yo me siento obligado a ello porque lo conocimos, por lo menos el senador Encinas, el senador Corral, la senadora Marcela y su servidor, conocimos de su desempeño, de su independencia, de su autonomía, de su profesionalismo en la Cámara de Diputados, su gran institucionalidad, independientemente de que haya trabajado en el Partido Acción Nacional. De eso sí usted es responsable, pero de lo demás nosotros garantizamos. Eso sí ya usted sabrá, pero reconocemos su gran trabajo institucional. Lo digo en serio. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Pedimos a la Secretaría Técnica, si es tan amable, de ir por el licenciado Rodrigo Alfonso Morales Manzanares. Licenciado Rodrigo Alfonso Morales Manzanares, sea usted bienvenido al Senado de la República. Muy buenas tardes. Ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos que desee manifestar. Después de ello, los senadores de la República, si así lo desean, podrán hacerle una serie de preguntas. Adicional a esto, le pediremos que de la urna que está a su mano derecha tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, pueda dar lectura de manera inmediata y al final en bloque que pueda contestar cada una de ellas en el orden que usted así lo desee. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Señoras y señores senadores, integrantes del prestigiado Comité de Acompañamiento, muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un honor concurrir al Senado de la República y participar en esta sana consulta. Tener el folio 137 es complicado porque después de todo lo que ustedes han visto, la originalidad es casi imposible. Tiene también la ventaja y el privilegio de haber oído a otros comparecientes. Quiero decir que sin conocer los planteamientos de los aspirantes que habrán de concurrir después, debemos sentirnos tranquilos respecto de la calidad de los comparecientes. Los felicito por el pulcro ejercicio que han emprendido. Dicho lo anterior, gloso las grandes coincidencias. México, coincido, está entrando en una nueva etapa en la rendición de cuentas. Es una historia breve y muy provechosa. En menos de 12 años hemos pasado de regular el acceso a la información pública a la protección de los datos personales, de la consagración de los derechos humanos como eje articulador y marco interpretativo, y ahora a una reforma constitucional que le confiere autonomía al nuevo órgano garante, que amplía significativamente el número de sujetos obligados y que lo dota de atribuciones para conocer y resolver de asuntos originados en las entidades de la República. Por lo que hace a la agenda legislativa pendiente, me parece que hay que armonizar 3 ordenamientos. Uno que ofrezca lineamientos precisos respecto de cada uno de los sujetos obligados y que de esa manera oriente el cotidiano accionar de los mismos y ordene las deliberaciones del órgano garante. Otro de archivos que genere criterios de captura y clasificación que permita abatir la cantidad de información supuestamente inexistente.
pero sobre todo que ordene y clarifique el relevante papel que tiene para la gestión pública el tener un acervo ordenado y consultable. Y finalmente, otro que nos actualice en términos de los dilemas que se han revelado para la correcta implementación de la protección de los datos personales. Hay, sin embargo, otros dos asuntos que acaso no han sido tan destacados y que quisiera subrayar. Uno, la precisión del papel que jugará el Consejo Consultivo del nuevo órgano garante y la coordinación que habrá de establecerse con la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General, el INEGI y los órganos garantes de las entidades. La reforma al texto constitucional finalmente establece también, además de la creación del órgano garante, las bases para un verdadero sistema de rendición de cuentas para el Estado mexicano. Me parece que el Consejo Consultivo tiene que ser un espacio que rearticule la relación del órgano garante con la academia y las organizaciones de la sociedad civil. Hay que decir que la agenda de la rendición de cuentas no es únicamente una agenda de gestión gubernamental, sino que está inserta en las inquietudes y el quehacer de otros agentes. Bien hará este Consejo Consultivo si de manera sistemática le recuerda al órgano garante este hecho. Por lo que hace a la obligación constitucional para que el nuevo órgano coordine sus acciones con otras agencias del Estado mexicano que concurren en el fortalecimiento de la rendición de cuentas, me parece que el constituyente se puso enfrente a una ambiciosa y necesaria agenda. ¿Cómo sentar las bases para que diversas instituciones se encuentren de manera provechosa en la rendición de cuentas? Para decirlo de otra manera, ¿qué tienen en común el derecho al acceso a la información, la protección de datos personales, la revisión de la cuenta pública, la política general de archivos, el INEGI y las resoluciones y agenda de los órganos garantes de las entidades federativas? ¿Y cómo pueden constituir un sistema robusto que contribuya de manera más eficiente al combate a la corrupción? Tengo para mí que la agenda heredada de la reforma al texto constitucional, sin lugar a dudas, sienta las bases para abrir una nueva etapa en la rendición de cuentas. Ahora bien, culminada la actualización normativa, me imagino al nuevo órgano garante como una institución predecible, como una fuente de certeza hacia todos, hacia los sujetos obligados por lo que hace a la claridad de criterios con los que resuelve los asuntos que se le presentan, asimismo como hacia la ciudadanía que demanda información o requiera protección de datos. Imagino un órgano garante muy didáctico, que sepa explicar sus resoluciones, que tenga nuevos canales de vinculación, que comunique de otra manera la existencia del derecho al acceso a la información, que eventualmente consiga ampliar por esta vía los sujetos que le soliciten información. Lo imagino también cauteloso por lo que hace a la relación con los órganos locales, prudente por lo que se refiere a la atracción de asuntos, selectivo para escoger qué resoluciones son más ejemplares y orientadoras. De otra suerte, creo, se corre el riesgo de hacer casi nugatorias las instancias locales de transparencia y me parece que de lo que se trata es justamente de lo contrario. Imagino al nuevo pleno del órgano garante como un cuerpo colegiado sólido, con reglas claras, multidisciplinario y respetuoso. En ese sentido, ¿acaso sea necesario revisar colectivamente el reglamento interior para ver si están adecuadamente distribuidas las funciones? ¿Acaso también habría que ver qué asuntos pueden y deben ser resueltos por comisiones especializadas de comisionados, de modo de potenciar la colegialidad y descargar al Pleno de asuntos que puedan ser decididos de otra manera? El Pleno del IFAI ha vivido una situación crítica que hay que entender y atender de la mejor manera para evitar que se repita. Por último, creo que el mejor programa de trabajo para el órgano garante será aquel que no solo dé cumplimiento escrupuloso a las nuevas obligaciones que se le asignan, sino que surja de un diagnóstico colectivo de la conjunción de visiones y prioridades y que vuelva a colocar al órgano garante en el sitio estratégico que le corresponde. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Gracias, licenciado. Tengo registrado al senador Isidro, a la senadora Marcela Torres-Perla, al senador y su servidor, y la senadora Isidro. Gracias. En el perfil que usted presenta, nos marca usted que la habilidad en la conducción y coordinación de grupos de trabajo y relaciones institucionales, o sea, tiene habilidad para coordinar, dirigir y eso. Ya lo siento como que se postula para presidente del órgano.
En ese sentido, yo nada más le quiero hacer una pregunta. Hace rato estuvo aquí una compañera postulando también de trabajar en la Procuraduría General de la República y nació esta pregunta, ojalá y ¿considera usted que debe ser pública la información sobre investigaciones que inicia la Policía Federal en materia de lavado? Lavado de dinero, porque a lo mejor hay que lavar en la azotea, ese es otro. ¿La publicación de esta información pone en riesgo la seguridad nacional? Esa sería mi pregunta. Gracias, senador. Licenciado, yo quisiera preguntarle, ahorita nos mencionaba, usted tiene gran experiencia en órganos colegiados y en autónomos, y si le entendí bien, dijo, asuntos, buscar la manera de resolver asuntos de otra forma que no sea en pleno. Si le entendí, nada más si me dice en qué anda pensando o qué es lo que plantearía para entender la idea. Gracias. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, maestro Rodrigo Alfonso Morales Manzanares. Con su gran experiencia en el Instituto Federal Electoral y dado que ahora los partidos políticos ya son sujetos obligados por el IFAI, antes tenían su propia mecánica ante ustedes, creo entendido. ¿Cómo se manejaría esta situación? ¿Qué implicaría para los partidos políticos este cambio? Muchas gracias. Gracias. Senador Javier Corral. ¿Cómo no? Bueno, parece que… ya. En el caso del licenciado Rodrigo Morales, estamos ante una trayectoria con larga experiencia en la materia electoral, tanto por su cargo de ex consejero del Consejo General del IFE como del Registro Nacional de Electores. Y para mí es muy importante que Rodrigo Morales nos pudiera compartir cuál es la visión y los retos que, al ser sujetos obligados directamente el sistema de partidos, va a tener el IFAI y cuáles cree que van a ser las resistencias o en dónde están las zonas de riesgo para realmente ejercer de manera directa el acceso a la información en los partidos políticos. Muchas gracias por las respuestas y bienvenido al Senado. Gracias, senador Corral. Licenciado, ahora sí es tan amable de tomar exactamente. Dice, es la 114, ¿considera que existe el llamado derecho al olvido? Si su respuesta es afirmativa, ¿qué medida sugeriría para hacerlo efectivo? Bien. A ver, empiezo por este asunto de los partidos como sujetos obligados y qué dilemas pueden traer al IFAI. A ver, creo que aquí todavía estamos en construcción de un marco normativo que nos ayude a entender algunas cosas, es decir, falta ver la Ley General de Partidos y por supuesto la Ley General de Transparencia, pero todo parece apuntar, digamos, lo lógico es que todas las obligaciones que hasta hoy tenían con el IFE, los partidos políticos, sean transferidas como obligaciones al IFAI y que quien juzgue va a ser el IFAI y no el IFE. ¿Qué cosas nuevas habría que agregarle, digamos, además de lo que ya tiene? En efecto, desarrollar el capítulo de transparencia. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener la nueva obligación de tener un padrón y un padrón que sea consultable. Tiene que tener un órgano de transparencia, los partidos políticos tienen que tener políticas de archivo, etcétera, etcétera. Digamos, eso sería lo deseable en términos de terminar de clarificar el capítulo, transferir el título segundo del COFIPE, digamos, a la nueva ley general. ¿Qué resistencias? A ver, a mí me parece que eso no va a ser privativo con los partidos. Yo creo que el conjunto de nuevos sujetos obligados
y en su nueva relación con el órgano garante, pues sí va a implicar, como en todo un proceso, digamos, de aprendizaje, de interrelación, de que el nuevo órgano sea muy preciso para explicar, para vencer esas resistencias, para convencer, digamos, y hacerlos entrar al conjunto, y me parece que cada uno tendrá sus propias particularidades, digamos, de resistencia y que atender. Entonces, yo diría que no solamente será con los partidos, sino que con cada uno de los sujetos obligados va a haber algún proceso de aprendizaje. A ver, respecto de la pregunta del senador Escudero, yo lo que creo es que, digamos, a la luz no solo de las nuevas atribuciones que va a tener el órgano garante, sino también de la crisis que vivió el Pleno del IFAI, habría que hacer un diagnóstico muy preciso y no pensar que solamente sea un asunto de personalidades o no, sino de cómo rediseñar. Por ejemplo, el IFAI es un órgano colegiado en donde no se excusa la presidencia del turnos, como sucede en la Suprema Corte o como sucede en otros órganos. No es que en todos los colegiados haya que excusar a la presidencia, pero el Pleno resuelve lo mismo asuntos, digamos, sustantivos, que cosas que me parece que se podría revisar, digamos, de manera colectiva y examinar si las formas de gobierno actuales son las más adecuadas de cara a las nuevas atribuciones, o si se puede pensar en ensayar formas, digamos, que también aligeren tensiones que se puedan dar ahí, y en todo caso le desearía suerte al que vaya a ser presidente, que no es el caso. Respecto de si se hace pública la información de una investigación en curso sobre lavado de dinero, y si esto no es un riesgo para la seguridad nacional. A ver, yo creo que ahí parte, digamos, de la tarea que me parece que hay que emprender en la nueva ley es cómo vamos arribando a definiciones más precisas. Por ejemplo, ¿qué vamos a entender por seguridad nacional? Y que eso no se vuelva, digamos, una excusa recurrente o cotidiana, sino que podamos tener un asunto más claro, como eso muchas otras, ¿no? En este caso, me parece que, como en todos, habría que ver la solicitud de manera puntual. Creo que estos órganos tienen que funcionar así, es decir, caso por caso, ¿no? En todo caso, si el momento de la investigación no entorpece la captura o la persecución, digamos, de quienes presuntamente hayan cometido el lavado de dinero y solamente sirve para señalar la existencia del lavado, yo diría en principio que pudiera ser pública, pero va de nuevo, habría que leer con todo cuidado los términos de la solicitud, y como en cualquier órgano colegiado, yo podré tener mi punto de vista y a ver si convenzo a los otros 6, porque tampoco hay garantía de eso, ¿no? Creo que es parte de la dinámica de estos órganos. Finalmente, a ver, yo lo que creo es que tiene que haber una política, digamos, de archivos muy clara respecto de cuánto tienen que ser resguardados, cómo van a ser manejados, etcétera, etcétera, para poder, digamos, a ver, déjeme ilustrarlo con un caso que me tocó de cerca. En 2006 se hizo una solicitud, digamos, de información al IFE para que abriera, digamos, las boletas, porque se decía, esa es una documental pública, un grupo de ciudadanos le solicitó al IFE el asunto, el IFE resolvió su comisión, digamos, de manera dividida, negando, digamos, la solicitud, llegó al tribunal, el tribunal declaró que esa era información que no estaba disponible o que era indisponible. ¿Por qué? Porque el código marcaba un periodo de destrucción de las boletas y tampoco marcaba una política de que se archivaran, lo que sí hacía con las actas de las casillas, ¿no?
Con ese razonamiento, digamos, el tribunal confirmó la primera decisión del IFE, se fue a la Corte Interamericana, se fue a la ONU, etcétera, etcétera. A lo que voy es que habría que precisar políticas de archivo para que no se diera este asunto. Como no dice que se archive, no se puede consultar. No, bueno, es interpretable, ¿no? Como de hecho fue dividida la votación en el Consejo y, en fin, así siguió la historia. Pues, en fin, creo que con esto les regalo tiempo para que salgan a comer antes. Y muchas gracias. Ha sido un honor de veras participar en este proceso. El honor es para nosotros, licenciado. Muchas gracias por haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta. Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Gracias a ustedes. El Senado de la República se lo agradece. Le pido a la Secretaría Técnica que acompañe al licenciado Morales. Me informa la Secretaría que no se encuentra con nosotros aún la señora Minea del Carmen Ávila González, pero sí ya está con nosotros el licenciado Enrique López Ocampo. De ser así, le pedimos al licenciado Enrique López Ocampo que pase y les informo a los senadores que está numerado en el 139 de sus carpetas para que puedan encontrar toda su documentación. Licenciado Enrique López Ocampo, usted es bienvenido al Senado de la República. Ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos que desee manifestar. Después de ello, si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacer una serie de preguntas. Adicional a esta, le pediremos que de la urna que tiene a su mano derecha tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que en ese momento de lectura de manera inmediata, para luego al final contestar en bloque en el orden que usted desee. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Perfecto. A todos los senadores y senadoras, buenas tardes. Es para mí un gusto estar esta tarde en este recinto legislativo para hablar en torno a la convocatoria del Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI. Durante más de 25 años he trabajado como catedrático del nivel medio superior en la Universidad Nacional Autónoma de México, en materias como Ciencias de la Comunicación o actualmente en la materia de Taller de Comunicación, donde he aplicado las nuevas técnicas de información, técnicas que aplico a jóvenes de entre 17 o 18 años, que están abriendo su panorama académico profesional y desde luego en la elección de su carrera. Y es precisamente ahí y en estos sectores de la sociedad donde me interesa plantear lo que es el IFAI, para qué sirve, cuáles son sus funciones y cómo trabaja. Los jóvenes, las nuevas generaciones son con quienes tenemos que trabajar, enseñarles qué es el acceso a la información, cómo hacerlo, que es la transparencia y también el combate a la corrupción. Mucho se ha mencionado que México es el país que ocupa el lugar 106 a nivel mundial en esta área. Sí, pero ¿qué se está haciendo para que esto no ocurra? Hay que trabajar con todos los sectores de la sociedad, pero comenzando con los jóvenes, informarles, orientarlos, prepararlos y adentrarlos en los postulados que señala al IFAI como un organismo en apoyo y beneficio de la sociedad. Los jóvenes son el futuro de nuestro país y a ellos hay que dirigirnos para que conozcan sus instituciones, sus alcances y cómo utilizarlas en su vida futura. Pero también combino la cuestión académica en la UNAM con el periodismo. Desde hace más de 25 años he laborado en diferentes empresas de radio, televisión y medios escritos, y he conocido claramente cuál es el manejo que se da de la información, de cómo es el acceso a la transparencia y cómo se difunde actualmente. También actualmente laboro en Grupo Fórmula, Radio y Televisión, y colaboro con todos los conductores de noticias de la empresa, a quienes todos los días les transmito para sus noticieros información que es investigada, como decimos en el mundo periodístico, es reporteada,
y confirmada para que toda la gente que a diario la escucha tenga la confianza debida. Y es aquí donde quiero hacer un pequeño paréntesis en cuestión de transparencia, uso de la información y el manejo de la misma. Cuando un periodista dice algo que daña la imagen de una persona, una institución o alguna oficina gubernamental, de inmediato dicen que son mentiras, que eso no es verdad, que está inventado o que solo quiere dañar la imagen sin haber investigado, y eso es totalmente falso. Los periodistas investigamos, nos documentamos y manejamos la información con transparencia, seriedad y profesionalismo, y no lo hacemos para agradar o quedar bien con nadie. Caso contrario, es cuando el periodista habla bien, alaba al funcionario, servidor o institución, y entonces sí es un excelente comunicador. En múltiples ocasiones los periodistas nos documentamos con información que solicitamos precisamente al IFAI en un proceso de transparencia, y la investigación es nuestro poder, aunque cuando se afectan intereses, entonces viene la crítica, el reclamo, y dicen que cuál es la fuente, que quién nos proporcionó la información, y una serie de preguntas que surgen porque se afectan precisamente intereses. Por eso es necesario que se hagan campañas acerca de cómo funciona el IFAI, cuál es su filosofía, su misión y cuál es la visión que tiene como organismo autónomo al servicio de la sociedad. Esto se puede hacer desde luego con campañas de comunicación. Por todo lo anterior, propongo que el IFAI tenga como objetivos de trabajo facilitar y garantizar el acceso a la información pública, promover con campañas la transparencia, acercarse a las comunidades indígenas, muy olvidadas por cierto, a pueblos y comunidades alejadas de las grandes ciudades, así como campañas de orientación de cómo trabaja y para qué sirve el IFAI en un México democrático como el que tenemos actualmente. Trabajo difícil, lo sé, y laborioso, pero con objetivos muy concretos. Por todo lo anterior, agradezco su atención a todas las senadoras y senadores. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Tengo registrado al senador Isidro Pedraza. Y le pediría, si es tan amable, de tomar de la urna una de las preguntas, darle lectura. Gracias. En primer lugar, felicitar el esfuerzo que ha hecho ahora en esta presentación que nos hace aquí en el Senado y decirle que nos comente de sus logros profesionales más relevantes en materia de transparencia y acceso a la información pública. Gracias. Gracias, senador Javier Corral. Licenciado López Ocampo, bienvenido al Senado de la República. En su currículum da cuenta de su formación universitaria y, por supuesto, su experiencia laboral relacionada con el campo de la comunicación. De esta formación, ¿qué aportaría usted o qué trasladaría usted al cargo de comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador Corral. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República. Enrique López Campos, licenciado. Ya no hago preguntas por ser los mismos temas muy bien, qué bueno. que coinciden con el senador. Gracias. Gracias. Ahora, si gusta leerla y contestar ya todo. La pregunta que me hacen es: ¿en qué caso se justificaría que el IFAI ejerciera la facultad de atracción respecto de los recursos de revisión que se interpongan ante órganos garantes estatales? De un ejemplo concreto, criterio de interés y trascendencia. Ok. Voy a responder en primera instancia para contestarle al senador Pedraza, y voy a responder en la forma en que me hicieron las preguntas. A través del tiempo, que ha sido ya algunos años en la actividad periodística,
y principalmente en la actividad académica, yo he podido comprobar la falta de preparación, de orientación, de desarrollo que tienen los jóvenes. Yo he combinado mi carrera en ambos sentidos y me he dado cuenta que los jóvenes, a la edad de 17, 18 años, que son los jóvenes que yo manejo, tienen muchas inquietudes, tienen muchas cosas. Entonces, dentro de los logros que yo puedo manifestar, es que hemos trabajado juntos en qué es la corrupción, qué es la transparencia, ¿sí? ¿Cómo es el manejo de la información? ¿Para qué sirve la información? ¿Sí? ¿Cómo la podemos utilizar de forma positiva? ¿Sí? Todos esos, creo yo, son logros que hemos obtenido en la cuestión académica y los he aplicado en la vida periodística. Como lo comenté ahorita en mi exposición, todas mis notas, y tengo varios años trabajando con diferentes periodistas y nunca me han dicho maneja una nota así o dale este enfoque así. Entonces yo puedo presumir que toda mi información siempre desde luego ha sido reporteada, investigada y se ha trabajado para orientar y para informar con debida responsabilidad a toda la gente que nos sintoniza todos los días. Esos creo que yo son logros muy importantes, el hablar con la verdad, con transparencia y desde luego el comunicar y utilizar los medios de comunicación para esos propósitos y esos fines, ¿sí? La segunda pregunta me la hace el senador Corral y dice, de acuerdo a mi formación, pues que traslade esto al IFAI y cómo conseguirlo. Yo creo que va muy relacionado en cuanto a lo que hemos venido mencionando, y lo mencioné ahorita, tenemos al IFAI como una institución que nos permite y que permite a la gente acercarse a la información. Cuando la gente se acerca, porque la gente está enterada que existe el IFAI, y aquí habría que hacer unas campañas de orientación, de comunicación, de información hacia la gente para que pueda acercarse con mayor conocimiento de causa y con mayor seguridad a una instancia como lo es el IFAI. No hay esas campañas, desde luego, y yo lo mencioné hace ratito, cuando mencioné que tampoco nos acercamos a las comunidades indígenas, a las comunidades alejadas, a las comunidades marginadas de nuestro país. Si están marginadas, difícilmente tendrán la oportunidad de pensar en dirigirse al IFAI para solicitar la información que muchas veces para ellos es necesaria por diversos asuntos. Entonces, todo esto lo trasladaría yo a este órgano, así con campañas de orientación, de concientización, con campañas de trabajo, con campañas que vayan dirigidas hacia la gente, que pensamos nosotros y que de acuerdo a un estudio, ellos tendrían que utilizar este instituto para poder solucionar las cosas, sus problemas, su vida diaria, de acuerdo a la situación que quieran exponer y que tengan. El IFAI es un órgano bastante eficiente en ese sentido, y también en ese sentido creo que hace falta las campañas de concientización, de información para toda la gente, tanto de las grandes ciudades como esta capital, como las que están alejadas y quizá les ponemos poca atención, ¿sí? La tercera pregunta que refiere: ¿en qué casos justificaría que el IFAI ejerciera la facultad de atracción respecto de los recursos de revisión que se interpongan ante órganos garantes estatales? Bueno, pues el instituto tiene por obligación solicitar la información a estos órganos y desde luego tiene la obligación de informarles, de precisarles qué es lo que les está
pidiendo. Sin embargo, hemos nosotros, los periodistas, en muchos casos, solicitado información al IFAI y las dependencias, los órganos, los mismos gobiernos estatales nos han respondido que es información reservada, que no nos la pueden proporcionar. Cuando se ha hecho un escándalo público, cuando se ha manejado información, cuando hemos tenido datos, cuando hemos tenido la información, únicamente quien no nos la quiere proporcionar es precisamente este gobierno, esta institución, esta dependencia, esta secretaría. Para todo eso se tendría que trabajar coordinadamente con ellos, ¿sí? Para, aparte de darles un plazo perentorio en cuanto a los días que tienen para proporcionarnos esta información, tendrían también que trabajar en coordinación con el instituto y respetar desde luego las decisiones y las peticiones que hace el Instituto Federal de Acceso a la Información. Eso es todo. Muchas gracias, licenciado Enrique López Ocampo. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta y le agradece el haber estado esta tarde con nosotros. Gracias. Le pedí a la Secretaría Técnica que acompañe al licenciado. Me dicen que no tenemos registrado aún a los que estaban pendientes, pero volveré a preguntar, se encuentran en la sala. Rafael Buerba Pérez, Minea del Carmen Ávila González, Manuel Alejandro Guerrero Martínez, Ricardo Tinajero Ramírez. Bueno, pues en vista que no están, pero están citados, el que seguiría a las 2 de la tarde, vamos a hacer un receso de 45 minutos. Les pediría a mis compañeros senadores que estuviéramos atentos. Si tuviéramos comunicación que ha llegado, le pido a la Secretaría Técnica que nos los informe. Muchas gracias y nos vemos en un rato. En 45. 45 minutos, a ver si estamos pendientes. Es que no hay. No hay nadie. Es que faltan dos, el de las 2 y el de las 2:25. ¿Cuántos faltaron el día de hoy? Dos. No, pero De esta manera concluye el primer bloque del día, donde se llevó a cabo las comparecencias de los aspirantes a ocupar alguno de los 7 cargos de comisionado del órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y protección de datos personales. Hay que recordar que estas comparecencias comenzaron este lunes 31 de marzo en esta Cámara Alta, la cual tiene hasta antes del 9 de mayo para designar a los integrantes de este órgano constitucional. En este primer bloque fueron 10 los aspirantes que comparecieron. Hasta el momento van 141 de los 158 aspirantes. Yo lo invito a que nos acompañe. Este es el primer bloque, pero enseguida seguiremos y continuaremos con estas comparecencias. Quédese con nosotros. Está usted en la señal del canal del Congreso.